¿Cómo hago el diagnóstico de endocarditis infecciosa? Recuerda que la endocarditis infecciosa va a ser un problema en el cual tenemos una respuesta inflamatoria sistémica. Es raro que solamente tengamos un daño en el corazón, sino que tenemos en muchas partes. Entonces, lo primero es identificar que el paciente tiene fiebre. Es el signo principal y es el más frecuente de la enfermedad. Va a ocurrir hasta en el 90% de los pacientes. Un paciente sin fiebre sospecha que a lo mejor no tenga endocarditis infecciosa. Las manifestaciones cardíacas usualmente se presentan con falla de ventrículo del lado izquierdo, y estos son secundarias a ¿qué? A destrucciones valvulares que generan una insuficiencia aguda, y pues puede ser un paciente que tenga edema agudo de pulmón, que tenga la presencia de taquicardias, que tenga disminución del gasto cardíaco, etc. Hay una serie de manifestaciones que nosotros tenemos que considerar, porque pueden ser manifestaciones periféricas asociadas a inmunomodulación o pueden ser manifestaciones directamente embólicas. Por ejemplo, las periféricas pueden ser las manifestaciones articulares, las petequias, las hemorragias en astilla, las manchas de Roth, los nódulos de Osler y las manchas de Janoway. Las manifestaciones embólicas pueden ser embolismos cerebrales, pulmonares, esplénicos, periféricos y coronarios. Recuerda que por definición histopatológica, las manchas de Janoway entran en el subgrupo de una manifestación embólica, pero para la guía de práctica clínica las divide de estas dos formas. ¿Cuál es la presentación o las complicaciones más frecuentes que puedes desarrollar con endocarditis? Pues insuficiencia cardíaca congestiva, por ya sea daño valvular, por obstrucción, por la vegetación que está creciendo ahí que genera alteraciones hemodinámicas. Podemos tener embolismos a diferentes sitios, pueden desarrollar glomerulonefritis los pacientes, abscesos anulares, etc., ¿no? Los hemocultivos son el mejor método diagnóstico para poder documentar la presencia de bacteremia. Es necesario que sepas que se tiene que hacer una toma correcta de los hemocultivos. No se recomienda que se tomen específicamente durante el pico febril, eso ya quedó en el pasado, eso ya no se utiliza. Se recomienda tomar 3 grupos de muestras sanguíneas para hemocultivos en intervalos de 30 a 60 minutos en 24 horas en diferentes sitios de venopunción. Ya las nuevas guías te recomiendan que tomes al menos 4 frascos en la primera hora o en las primeras 2 horas, o sea 2 sets de hemocultivos, y ya con eso es lo que tú vas a llevar y después iniciar tu antibiótico. Esta guía está con la guía anterior que salió de la ESC. Recuerda que la ESC tiene una nueva guía que salió en el 2023. Y la anterior, que es en donde se basa esta guía, es del 2015. Entonces hay ciertas cosas que cambiaron, pero para fines de guía práctica clínica hay que enfocarnos en este sentido. Entonces se recomienda tomar esos 3 muestras sanguíneas. También en cada uno de esos frasquitos recuerda que al menos tiene que haber 10 mililitros de sangre para que sea posible poder ver una correcta evaluación. Es recomendable observar hasta por 4 o 6 semanas los cultivos y valorar si se realizan subcultivos o tinciones de distinto tipo de acuerdo a las características y a nuestra sospecha clínica, sobre todo si el germen implicado es de crecimiento superior a 3 a 5 días. ¿En qué casos son esos? Pues en los contextos de endocarditis subagudas. Se recomienda realizar hemocultivo durante el curso del tratamiento para monitorizar la respuesta al tratamiento, y también se recomienda que el hemocultivo estemos haciéndole seguimiento de los resultados, porque a veces pueden salir positivos y si no se les da un seguimiento, tú no estás al pendiente del resultado, a lo mejor nadie se da cuenta, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante que sepan? Que el hemocultivo se puede presentar hasta en el 31% de los casos negativo. Y esto pues obviamente puede retrasar el diagnóstico y el inicio del tratamiento, por lo cual tienes que basarte en la epidemiología de tu paciente y en el resto de contexto clínico que se encuentre. ¿Qué otras pruebas diagnósticas puedo utilizar para apoyarme en mi evaluación de una endocarditis infecciosa? 1, la biometría hemática. Podemos apoyarnos también de la PCR y la BCG si se encuentran aumentadas. El factor reumatoide, que el mismo que va a estar positivo hasta en el 50% de los casos. La proteinuria, que te puede hablar de un daño glomerular. El electrocardiograma, podemos documentar la presencia de una prolongación del PR porque existe un absceso perivalvular secundario a una endocarditis infecciosa de la válvula aórtica. O también te puede hablar de embolismo coronario porque el paciente desarrolla un infarto. La radiografía de tórax te puede dar indicios de cardiomegalia, de crecimiento de cavidades y de la presencia de émbolos sépticos a nivel pulmonar.
principalmente cuando tienes vegetaciones del lado derecho. El ecocardiograma, pues ya sabemos, es la prueba fundamental para realizar el diagnóstico y hay una serie de pasos que tienes que saber. Si el primer ecocardiograma transtorácico que realizas está negativo, pero tu sospecha es alta, le puedes volver a realizar otro en 7 a 10 días o directamente se puede realizar un ecocardiograma transesofágico. Todo paciente con prótesis valvular le tienes que hacer un transesofágico por ley, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo sepas. Y ahora bien, los criterios diagnósticos. Sabemos que estos criterios han sido modificados en la nueva guía de la AES 2023 y creo que sí es importante pues que ya sepas los nuevos. No cambia mucho, no creas que cambia gran cosa con respecto a los que a lo mejor viste en la Facultad de Medicina, pero sí hay unos detallitos importantes. Primero, hay que hablar de hemocultivos positivos. Para tener un criterio mayor de hemocultivo positivo, yo tengo que tener microorganismos típicos para una endocardititis infecciosa en hemocultivos separados. Streptococcus de la vía oral, Galalictus, Hasek o Staphylococcus aureus o Enterococcus fecalis. Tengo que tener microorganismos consistentes con endocarditis infecciosa con hemocultivos persistentemente positivos. O sea, más de 2 hemocultivos positivos con muestras mayor de 12 horas de diferencia. O 3 de 3 hemocultivos o la mayoría de 4 hemocultivos, o sea 3 de 4, seriados con primera y última muestra con más de 1 hora de diferencia. ¿De acuerdo? Todos estos son las características, ya sea esto o ya sea esto. O que tengamos un único hemocultivo positivo para Coxiella burnetii o serología positiva para Coxiella burnetii. Es cuando yo voy a hablar de mi criterio microbiológico. ¿De acuerdo? Hay unos criterios patológicos, que eso es cuando le haces un cultivo a una vegetación porque a lo mejor tuvo un émbolo o una vegetación que se fue, hizo embolismo y se quedó en una arteria y ya van los angiólogos y porque como desarrolló una insuficiencia arterial aguda, van, lo operan y eso que le sacaron, ese émbolo que le sacaron, lo mandan a patología donde se cultiva, se le hace sus DRAMs y todo lo que se le tenga que hacer y ahí tenemos un criterio patológico. Aquí en este caso pues no hablamos de esto, hablamos de criterio microbiológico. Otro criterio mayor que podemos tener es la imagen. Una imagen positiva nos habla de que tengamos una lesión, ya sea por ecocardiograma, puede ser también por resonancia magnética, por angiotomografía, etcétera, de que tenemos una lesión sugestiva de endocarditis. ¿Estas lesiones cuáles son? Vegetaciones, las perforaciones valvulares, los abscesos, pseudoneurismas, fístulas, colecciones infectadas, dehiscencia de válvulas protésicas o una nueva insuficiencia valvular no documentada previamente. Por acá tenemos un ecocardiograma, es un ecocardiograma transtorácico. Lo que estamos observando en este ecocardiograma es un eje parasternal largo. Y en esto llama la atención, vean esto que estoy señalando con el círculo, esto es ventrículo derecho y todo esto de acá abajo, todo esto corresponde a cavidades izquierdas. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Para acá queda la aorta. Entonces, sabiendo esto, esta va a ser mi válvula aórtica y esta va a ser mi válvula mitral. Tenemos pues las valvas de la mitral, recuerda que van a ser dos, una anterior y una posterior. Y aquí vemos claramente, vean cómo tenemos una vegetación, cómo tenemos una bolita de color blanco que está cayendo ahí donde está el punto, en cada ciclo. Y esa bolita pues evidentemente es una vegetación que está adosada a esa valva de la válvula mitral. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos sirve el ecocardiograma, para identificar ese tipo de lesiones. Hay unos criterios menores que tenemos que saber porque evidentemente nos puede ayudar a complementar a la hora de hacer nuestra definición. Esos criterios menores son condiciones predisponentes. Esas condiciones predisponentes las vamos a ver un poco más adelante. Que tenga fiebre mayor de 38 grados o que tenga embolismo vascular. Estos pueden ser asintomáticos como absceso, infarto, embolismo pulmonar o sistémico. Complicaciones sépticas osteoarticulares hematógenas como puede ser una artritis séptica, aneurismas micóticos, isquemia intracraneal o lesiones hemorrágicas, la hemorragia conjuntival y las lesiones de Janoway que vimos previamente. Acá está, yo adelantándome. Las lesiones de Janoway que están acá, podemos tener fenómenos inmunológicos como puede ser la glomurulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth que los vas a ver con un oftalmoscopio y la presencia de un factor reumatoide positivo hasta el 50% de los pacientes.
Y también podemos tener evidencia microbiológica donde tengamos hemocultivos que no cumplen con un criterio mayor, pero están ahí. O sea, tenemos hemocultivos positivos que no nos cumplen nuestros criterios mayores. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Pues para hablar de esto, para hablar de clasificar mi endocarditis. Puedo hablar de una definida si tengo 2 criterios mayores, o tengo un criterio mayor más 3 menores, o tengo la presencia de 5 criterios menores. De una posible con un criterio mayor más 1 o 2 criterios menores, o cumplir con 3 a 4 criterios menores. Y la rechazada, aquella que no cumple con los criterios previamente descritos o que tiene un diagnóstico alternativo que es totalmente claro. Por ejemplo, después tienen pacientes que tienen una pielonefritis, ya documentaste con una tomografía que tiene pielonefritis, pero está haciendo fiebre persistente. No lo han operado, tiene el absceso ahí alrededor del riñoncito, pero como sigue con fiebre, sospechan que a lo mejor ahora tiene endocaritis. Lo primero que tienes que hacer es operarlo de lo que está evidente, ¿no? Tienes que quitarle lo que está evidente antes de que sospeches de otra cosa. Por eso es que ahí trae el concepto de rechazada.